Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a meditar sobre el qué versus el por qué. La voluntad general de Dios siempre es social o comunitaria. Tú y yo somos cristianos, y si es que realmente lo somos, yo no encuentro en la Biblia otro propósito para el pueblo de Dios que preparar camino para la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios levantó un pueblo para preparar camino para su primera venida. Cuando Cristo resucitó y volvió al cielo, dejó un grupo con el propósito de preparar camino para su segunda venida. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, ese será el propósito general de nuestra vida, y si no lo es, y nos llamamos cristianos, estamos viviendo una fantasía espiritual que puede resultar en una fina hipocresía. Aunque parezca demasiado categórico con mi aseveración, creo que no me equivoco. Preparar camino para la segunda venida de Cristo no es el único propósito que Dios tiene para el cristiano, pero es el propósito final. Este propósito está basado en el gran deseo que Dios tiene de vivir junto a nosotros. ¿Tú crees que Dios no está cansado de la oración? Él desea conversar contigo cara a cara. Desea compartir la mesa contigo, caminar contigo por el parque, el Edén restaurado, cantar contigo y también cantar para ti, como lo dice Sofonías 3:17. La segunda venida de Cristo no es un simple evento. Significa vida abundante con quien más nos ama y con quien nosotros más amamos. Parece mentira, pero si pones a tus valores en armonía con ese principio, entonces tendrás un punto de referencia mucho más claro para saber cuál es la voluntad de Dios para cada día de tu vida. De alguna manera, eso tendrá un impacto en cómo educar a tus hijos. Te ayudará a decidir cuál es el mejor trabajo o cómo trabajar en los que tienes. Te ayudará a decidir en qué gastar tu dinero, a dónde ir de vacaciones, con quién ponerte de novio o casarte, en cómo tratar a ese vecino que te insultó o en cómo pasar tu tiempo libre. A la sociedad actual, que es totalmente materialista y mecanicista, no le interesa definir propósitos, sino que está más interesada en determinar o normatizar funciones. Es por eso que, a pesar de ser una sociedad muy activa y productiva, siempre parece estar confundida al no tener muy claro por qué hace lo que hace. Todos estamos de alguna manera funcionando de acuerdo a los parámetros que marcan las tendencias y las modas, que surgen culturalmente en los sistemas, sociedades o subgrupos que nos aglutinan. Cuando alguien no funciona de acuerdo a esos parámetros, se lo ve como una amenaza o signo de mal funcionamiento, y hay una fuerza discriminatoria que trata de desechar y reemplazar. Jesús nos enseñó que a Dios no le interesa tanto el qué como el por qué. Los valores modernistas y mecanicistas carentes de propósito también han permeado a los grupos que se llaman a sí mismos cristianos. Y entonces en las iglesias gastamos nuestras energías discutiendo infantilmente qué debemos creer, qué debemos comer, con qué instrumento debemos adorar, qué ropa debemos vestir, qué día debemos guardar, qué denominación es la verdadera, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa discusión hasta nos podemos insultar santificadamente, odiar y mandarnos mutuamente al infierno, mientras nos olvidamos que lo más importante es determinar el propósito por el cual estamos. A Dios le interesará primordialmente que nosotros descubramos el por qué, porque Él sabe que eso pondrá en su lugar al qué, no es a la inversa. Debido a esto, es necesario que aquellos que estamos en las iglesias entendamos que una actividad hecha para Dios no necesariamente es buena si el por qué está contaminado. Por ejemplo, no es tan importante evangelizar como saber por qué evangelizamos. No es tan importante determinar qué instrumento es el correcto para adorar a Dios, sino que lo importante es determinar por qué lo adoramos. No es tan importante determinar qué se hace en el día de reposo, sino por qué hacemos lo que hacemos. ¿Te das cuenta dónde está la diferencia? Cuando las personas o las organizaciones pierden el propósito, comienzan a centrarse en el funcionamiento, en el qué y el cómo.
Las personas comienzan a verse como engranajes de máquinas que para funcionar bien deben ser controladas, manipuladas y regidas por un manual. Esto es una característica esencial del modernismo que no tiene absolutamente nada que ver con la cosmovisión del reino de los cielos. Finalmente te recuerdo, la voluntad general de Dios siempre es social o comunitaria. Si tú eres cristiano, tu propósito estará determinado por el propósito del cristianismo verdadero: preparar camino para la venida de Cristo. La conciencia de esto te ayudará a determinar la voluntad de Dios para cada día de tu vida. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.